carisma de Erisca, el pensar de Erisca, comenzó con Franz y de alguna manera terminó con Cote, donde era muy importante la figura del rector. Tanto es así que no tenía duración. Tanto es así que no tenía duración. A mí me tocó la parte de la transición, de institucionalizar, ya puesto los cimientos, la base, y hacer que el rector tuviera duración, y eso es muy sano. Un periodo, otro, no hay reelección, no. Y hay cambio de personas y demás, y eso es muy lindo. Entonces, por eso, simplemente, y ahí pudimos hacer vínculos con otros, Guadalajara, la facultad, empezar como a... Pero mi primer deseo, si hubiera habido torta, es no perder nunca la alegría y la juventud. ¿Cuántos años tenés, José? Bueno, voy camino a los 90. En mayo cumple 90. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a Pablo y al equipo organizador que me hayan invitado a compartir con ustedes, ¿no? Con mucho gusto acepté porque acá venía a encontrarme con Jesús, porque Él dijo que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está. Así que Él está acá. Y la otra idea que me animó es que yo entiendo que la vida, que mi vida, es un regalo que Papito Dios me hizo y me puso a caminar en el camino, ¿no? La vida es un camino, un santo viaje, pero me cargó con una mochila que tengo que ir llenándola de nombres de las personas que amo. Así que tengo que ir cargando la mochila y ahora qué suerte, puedo cargar los nombres de ustedes y se me va a poner bien pesada, ¿no? Y cuando llegue al final del viaje, que ya me falta poco porque ya estoy en las últimas estaciones, me van a pedir a ver cómo está cargada la bolsa, la mochila. Al final me van a examinar en el amor, como dice San Juan de la Cruz. Así que por eso he venido muy contento a compartir con ustedes. No les vengo a dar ideas ni esos razonamientos tan lúcidos que hemos escuchado. Simplemente les vengo a compartir la vida. La vida de un cura que, como, bueno, ya lo dije, tengo 89 años, 66 años de cura y 60 de catequista. Así que tengo muchas cosas para contarles, pero voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Miren, como punto de partida de estos años compartidos en el recorrer la catequesis de mi país, debo decirles lo siguiente. Por una parte, yo he vivido el preconcilio, el concilio, el posconcilio, un tiempo de no sé cómo decir, de cierta involución, y ahora otra vez el viento del concilio está soplando en la iglesia, ¿no? Con el padre, con el Francisco, que está retomando la fuerza que quedó flotando en el aire después que murió San Pablo VI. Miren, yo hice mi seminario en Mercedes, en el seminario Pío XII de Mercedes, y estudiábamos tanto la filosofía como la teología en latín. Por lo tanto, nos cuadraron la cabeza con esa lógica que tiene el latín, ¿no? Y toda la mentalidad aristotélico-tomista. Así que fíjense con qué esquema salí del seminario. Nunca nos habían hablado de catequesis, nunca en el seminario. Nos habían dado teología
y creíamos que a la gente había que transmitirle la teología. Y la gente, ¿qué tenía de catequesis? Ese catecismo de las primeras nociones, de las preguntas y respuestas. Eso era la catequesis. Y bueno, nosotros salimos del seminario así, pensando eso. Por ahí nos atrevíamos a buscar algo, a ver si pudiéramos saber algo más, porque oíamos hablar de un tal padre Bonamín que tenía una revista que se llamaba Didascalia, que era un hombre que hablaba interesante, no era un teólogo, no hablaba de teología, hablaba de algo mucho más aplicado. Bueno, después conocimos otros autores que se llamaba el padre Ardisone, que escribió un libro también, una catequista que se llamaba Sofía Molina Pico, que escribió varios libritos, ¿no? Claro, ustedes son todos jóvenes, no conocen a esto. Y también circulaba el comentario de las experiencias que hacían en unas parroquias de Buenos Aires el padre Truso y el padre Ruta. Ruta también escribió algún catecismo. Pero nosotros íbamos recibiendo la formación de nuestros profesores, ¿no? Sobre todo nos comentaban las experiencias que iban teniendo en la Acción Católica Argentina. Les hablo de Quarrachino, de Pironio, de Manuel Moledo, de Mandrioni, el hermano Septimio Bolch. Algunos de ustedes a lo mejor los ha oído nombrar, ¿no? Bueno, esa gente nos iluminó la cabeza, nos abrió la cabeza, ¿no? Fíjense que era la época que hoy von Balthasar es un teólogo que ha tenido una gran influencia, o Teilhard de Chardin, y sin embargo nos teníamos prohibido leer en el seminario. Estos teólogos, profesores nuestros, nos hacían leer estos autores así, digamos, bajo cuerda. Leete este libro, o lean esto, nos leían algo, y así empezó esa reacción en la iglesia de un querer renovar esa iglesia tan estructurada, tan del estilo de Trento. Y un cura francés se animó a escribir un libro que se llamaba Francia, país de misión. ¡Oh! Y armó un escándalo eso. ¿Cómo? Sí, una iglesia, la iglesia francesa era la hija mayor de la iglesia, una iglesia ejemplar. Y sin embargo este cura y muchos otros se plantearon, no es que está ya en decadencia esta cristiandad que hemos venido trayendo. Y ahí empezó muchos esfuerzos por cambiar la iglesia, hasta que el Espíritu Santo trajo a Juan XXIII y el concilio. Bueno, yo pasé mis primeros 6 años en el ministerio, marcados con una práctica pastoral empírica, de intuición, ¿no? Abocada principalmente a los jóvenes, porque me habían puesto como asesor de la Acción Católica de jóvenes, ¿no? Y ahí, uno de los ambientes que conocí y que me atrajo fue el ambiente rural. Tuve la suerte de conocer 2 cristianos comprometidos que trabajaban en el INTA, y entonces me invitaban a ir con ellos a las reuniones que hacían, que se llamaban de hogar rural para las chicas y de mundo rural para los jóvenes, ¿no? Y así yo me fui asomando a este mundo, a esta realidad del mundo rural, y a mí me cuestionaba cómo podía llevar a Jesús a ese ambiente, a esa gente. Y
justamente también en el orden nacional, la Acción Católica había iniciado un equipo nacional de, digamos, de acción católica o de acción rural, en el mundo rural, para los jóvenes. Y en realidad ese equipo estaba formado por algunas señoras estancieras que eran religiosas, ¿no? Y que querían llevar la fe a sus empleados, Bueno, estas señoras hicieron lo mejor que pudieron y que supieron, ¿no? Pero también nos metimos unos cuantos locos que teníamos ideas mucho más avanzadas, ¿no? Y inventamos unos cursillos rurales. Esos cursillos rurales que los dirigía el equipo estaba formado por varias personas y bueno, algunos técnicos, algunos formadores y algún cura. Y empezamos a hacer esos cursillos para jóvenes que duraban 10 días y que tenían una finalidad, ¿no? Era llevar a Cristo al mundo rural. No era una catequesis, ¿cómo te diré?, estructurada, era una catequesis que era contagiar vida y hacer, valorar el mundo que vivían y su persona y también su trabajo. Por eso estos cursillos tenían la finalidad de promover la capacitación técnica de los muchachos, de las chicas, la educación, o sea, la vida humana, y también entonces la vida espiritual, la fe. Junto a eso hicimos otras experiencias. Y bueno, estos cursillos, les digo, hicimos en Río Cuarto, en Reconquista, en Chajarí, en Los Toldos, en Capitán Sarmiento. No sé si me olvido alguno, pero fueron esos cursillos que se hacían en distintas épocas del año con 20 o 30 muchachos y chicas que se permanecían 10 días en un lugar. En el año 64, Guarrachino, segundo obispo de 9 de julio, me designó párroco en Pellegrini, un pueblito rural en el lejano oeste de la diócesis, tocando la Pampa, donde permanecí hasta el año 75. Miren, uno de los primeros aciertos que tuve fue ponerme en contacto con las hermanas auxiliares parroquiales, que llegaron a Pellegrini con el principal objetivo de organizarme la catequesis. Allí conocí, quizás ustedes las conocen, a la hermana Juliana Díez, a la hermana Zulma Arzuaga, María Inés Corral, otras hermanas, el padre Enrique Barbudo, un marianista, y empecé a descubrir mi vocación catequística. Comenzaron a integrarse grupos de personas en la parroquia que sintieron el llamado a ser cristianas comprometidas y a transmitir el Evangelio a los hermanos. Se fueron preparando, recorriendo un camino de crecimiento en la fe, en la vida espiritual y en la comunidad cristiana. Tanto las hermanas como esta gente que se fue integrando en la parroquia fueron constantes y dedicadas y contagiaron su entusiasmo a muchas otras personas por la catequesis. En primer lugar, al cura, porque estaba más ignorante que todos, y a toda la comunidad. Mi primer paso entonces fue reconocer humildemente mi falta de preparación
y dejarme contagiar por la fuerza de las hermanas que viajaban periódicamente los 250 kilómetros de 9 de julio a Pellegrini para mantener esa formación, ya sea presencial o por correspondencia. También me sirvió el método de las mamás catequistas del padre Francisquito, que se llama Le hablo de Dios a mi hija, a mi hijo. Bueno, eso marcó un momento importante para mí, para empezar a evangelizar a las familias. Los años 77, 78 y 79 me señalaron nuevos caminos. Desde el 75 estoy de párroco en Trenquelauquen y va penetrando la inquietud por la catequesis familiar. Yo la percibo como una resolución completiva de las mamás catequistas. Toda la familia debe ser destinataria y protagonista de la catequesis. Ya hemos vivido la conferencia de Medellín y de Puebla, y entonces ahí entra, sí, como un ventarrón, ¿no? Toda esa vitalidad que nos trae Puebla, y la familia es impelida a vivir su vocación de ser formadora de personas, educadora en la fe y promotora de desarrollo. Y justo ahí en Trenquelauquen tengo la posibilidad de usar la radio para poder llegar a todo el ambiente rural. Y todos los mediodías tenía 5 minutos con el Evangelio. Y así entonces pude llegar a muchísima gente. Y además hacíamos unos encuentros en el campo, íbamos a la estancia, ¿no? A las chacras, íbamos a las chacras o a las escuelas rurales. Iba algún técnico del INTA, iba alguien de la parroquia, catequistas o familias, a hablarles de temas humanos, y yo les celebraba la misa, predicaba y hacíamos algún tipo de catequesis con los chicos o con los jóvenes. Después, en el año 82, el obispo Arana de La Pampa me invitó a ir Alto, porque sabe que estamos en el año 82. Yo hago una moción. El padre escribió sus memorias. ¿Se podrá incorporar en el acta? Entonces, padre, 5 minutos a partir de ahora. Bueno, gracias. El padre Alejandro siempre es oportuno. Va, bueno. Míralos. Deja hablar tu corazón. Yo simplemente le venía contando, les puedo hablar sin nada, pero tenía miedo de que por ahí me olvido, porque que ustedes saben que con la edad uno... ¿De qué hablaba? No, entonces, pero el padre Alejandro, muy oportuno, se dio cuenta de que esto estaba muy pesado y que había gente que se estaba durmiendo, entonces me cortó las alas, así. Bueno, no, simplemente he concluido. Una de las experiencias que también tuve que me marcaron fue mi contacto con el ISCA, porque esto no me dejaste hablar, Alejandro. Porque no me acuerdo las fechas, ¿viste? Una vez el padre Francisco... El padre Francisquito me invitó a participar en unos encuentros que se hacían en Colonia Carolla, que se reunían alumnos del ISCA, que el ISCA se hacía en Buenos Aires solamente durante 6 meses, entonces poca gente podía concurrir.
Y entonces se hicieron reuniones convocados por alumnos del ISCA para decir, ¿por qué no se hace algo para los que no podemos ir a Buenos Aires? Entonces yo participé en esas reuniones con Francisquito en Colonia Carolla, donde tratamos este tema. Y bueno, a raíz de que, por ejemplo, la gente del NEA estaban interesados en hacer el ISCA, pero no querían formar catequistas y directores de seminario y no podían, y de otras regiones también. Entonces se resolvió hacer una experiencia y empezamos a elaborar un posible programa de lo que sería un ISCA regional. Entonces, no era un ISCA así de 6 meses completos, sino que va a ser un periodo, ponele, de una semana en verano, en las vacaciones de verano, y otra semana en las vacaciones de invierno, y ahí se completaba un primer ciclo, al año siguiente lo mismo, un segundo ciclo, y al tercer año, y así se hizo el ISCA regional, que comenzó en el NEA, siguió en la región centro, que era Mendoza y Córdoba. Los mendocinos venían a Córdoba, pero estos venían por semana, una vez por semana venían. Y después lo hicimos en nuestra región de la provincia de Buenos Aires, que se llama Platense. Ahí hicimos un ISCA que también duró 2 años, 3 cursos, y bueno, algunos somos exalumnos de ese primer ISCA regional de nuestra región. Alejandro y Adriana Castellanos, y no sé si hay alguien más. Bueno, esto sería lo que yo les cuento del ISCA. Y después, nosotros en la región platense, el fruto que produjo el ISCA regional fue extraordinario, porque nos tuvimos que reunir todas las diócesis, nos juntábamos los directores, nos juntábamos las juntas, y se hizo un segundo ISCA. Bueno, y terminamos cuando una reunión importante fue en San Bernardo, que solamente para 4 áreas se hizo un encuentro de catequistas solo para 4 áreas. Era bíblica, especial, escolar y, bueno, no me acuerdo qué otra, así familiar. La cuestión es que ese fue y después, al terminar todo ese tiempo del ISCA y el trabajo que habíamos hecho en las diócesis, se hizo un encuentro nacional en Luján, y terminamos ese periodo. Y con esto termino. Bueno, lo único que hago, les prometo que cuando hagamos un fogón les voy a hacer una canción. No, pero no te vayas, padre. Para un segundito. Antes, danos, a todos los catequistas que tenemos un poquito menos de años que vos, danos un consejo para el futuro. Yo creo que estamos viviendo un momento muy especial, ¿no? Yo lo comparo cuando teníamos aquel periodo antes del concilio que había tanto desorden, y después también al principio, después del concilio, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento de la Iglesia también yo no sé si... Bueno, es un momento que no es de paz, de tranquilidad, sino más vale de mucha vida, de algo que viene de abajo brotando, ¿no? Y que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Y Jesús dice tantas veces, no tengan miedo. Y nos lo dice a nosotros también, ¿no? Los catequistas de la Argentina, que tenemos muchas cosas que no sabemos cómo va a venir, ¿no? Pero Él es el que nos va llevando. Él nos lleva en este santo viaje de la vida. Y de la Iglesia Argentina, que yo me sospecho, ¿no? Que Dios debe tener planes muy macanudos para la Iglesia Argentina. Nosotros somos parte de esa Iglesia.
Así que tenemos que salir de acá con una bolsa llena de esperanza, de la mano de la Madre que es la Virgen de la Esperanza. Así que gracias por haberme escuchado. Muy bien. Muy bien. Te cuento que solamente a las personas importantes le saca los papeles el padre Alejandro. En el otro simposio se lo sacó a una persona muy importante que venía de Roma. No vamos a decir a persona, pero tenía que dar un piccolo pensiero en un... ¿Cómo era? En un quincho, y quiso dar una conferencia. Entonces yo le dije, monseñor, ¿está la conferencia escrita? Sí. Le rompí la conferencia y yo, después la publicamos. Diga un pensiero. Y dijo algo lindísimo. Cuidado con el papel. Lo segundo es, en la silla del medio de esta historia, sin duda, tienen que estar las mujeres. Pero no porque fueron secretarios, no, caminaron a la par. A mí cuando los curas me preguntan un consejo para la catequesis, siempre digo, buscate una buena mujer. Puede parecer raro. No me lo tomen literalmente, pero es absolutamente cierto. Yo como cura que hubiese hecho sin la hermana Xiomara, la hermana Angelita, la hermana Beatriz Sixti, la hermana Andrea, Laura y tantas otras. Tengo un harem. Pero digo, junto a la par, por favor, junto a la par. Que quizás a veces, y ojalá, yo sueño que en los 120 años haya una rectora, no hace falta esperar tanto. Ya tenemos la secretaria de la Comisión Episcopal. Pero por eso, como segundo invitado en este fogón trucho, que los engañamos para que vinieran, yo quiero compartirles una certeza. El ministerio laical ya está y estuvo instalado. Y quiero pedirle a Angelita que nos cuente la historia de doña Josefa. Doña Jesús, así, nunca le pegué. El café es una de las charlas buenísimas, ciertamente, del padre Javier y de Verónica, pero pedí permiso porque quería venir a saludar a alguien que la catequesis es toda una historia viviente y que todos los catequistas, entre ellos, yo también sacerdote catequista, estamos siempre agradecidos. A los que no lo conocen es la hermana Angelita. Nosotros decíamos que era la hormiguita viajera. ¿Cuántos años estuviste animando la catequesis? Y alcancé estos 3 periodos, o sea, 18 años. 18 años, pero después seguías, porque vos no necesitabas un cargo. Sí. No, me refiero en una forma oficial en Junta Nacional. Pero tu vida ha estado marcada. Sí. Por ejemplo, uno de los lugares que a mí personalmente me ayudó a crecer mucho en la fe fue cuando estuve en una comunidad inserta, le llamamos nosotros, cuando no ocupamos un colegio, vivimos en una casita, siempre estaba mejor. Cuando estuve en el Chaco Salteño, Entonces nosotros atendíamos escuelitas de monte, ¿no? Pero realmente que uno ver llegar a los chiquitos descalzos y
primero alisar la bandera, yo me preguntaba si estaba en Bolivia o si realmente estaba en la Argentina, porque venía de las ciudades y ver esa realidad así tan... pero también trabajábamos formando a madres catequistas, decimos nosotros, ¿no? Porque los hombres están echando el quebracho toda la semana y el fin de semana, para amortiguar el golpe, se dedican a tomar un poco para... las mujeres lo tienen muy asumido eso. Entonces, digamos, ir evangelizando en las escuelitas propiamente, escuelitas rancho, ¿no? Y en los pueblitos con el grupo de personas que papá nos cortaba unos troncos, nos ponía debajo de un árbol para que nos pudiéramos reunir, porque en la casa, las casitas son muy precarias. Esto era en Salta Forestal. Pero en otro de los pueblitos, Gaona, vivía Doña Jesús. Doña Jesús, una persona muy mayor, tenía un cencerro colgado de un arbolito de la casa, y a las 7 de la tarde ella sonaba su cencerro y aparecían todos los chicos del pueblo para la catequesis. Doña Jesús, cuando compartíamos después con el grupo de las otras madres que colaboraban con la catequesis, ya cuando empezó a crecer, porque si no ella era la catequista del paraje. Entonces, un día así, con una humildad y una sencillez así muy propia transparente y propia de estas personas, nos dijo que tenía ella su Biblia muy gastada. La Biblia de ella era realmente, que decía del gran uso que ella hacía de la Biblia, pero nos confidenció que ella no sabía leer, y que un día, que ella no sabe cómo fue, pero que todo lo que estaba en la Biblia ella lo podía leer. Nosotros nos quedamos, conociéndola quién era Doña Jesús, nos quedamos así muy sorprendidas de lo que Dios es capaz, el Espíritu Santo es capaz de hacer en corazones tan humildes y tan ricos como esta mujer. Y el día que ella cumplía los años, el día de Navidad. Entonces, para ese día le regalaba el pueblo, le regalaba un chivito, y entonces todos los chicos de la catequesis venían a comer el chivito en la casa de la Doña Jesús. Eso fue algo. Y es seguro que uno se quedaría horas hablando con la hermana. Es la historia viviente. En la charla el otro día de Caro nos decía la importancia de reconocer. Ella supo recuperar un matrimonio Espinosa allá en el barrio Chacarita, que fue muy interesante. Como a veces también tenemos que cuidar la memoria viviente de nuestros catequistas, las historias, las narrativas, porque son importantes. Creo que entonces me parece que hoy en Angelita teníamos un lado, muchos de ustedes por ahí no tuvieron el placer de conocerla personalmente, con la catequesis, sobre todo la catequesis adulto, la catequesis familiar les debe muchísimo. Y en segundo lugar, yo no me canso de escuchar esta historia real de Doña Jesús, porque todavía no estaba el ministerio laical instituido, pero ciertamente ella ya lo vivía. Gracias, y nos debemos ese libro con los rostros de los catequistas, ¿no? Saludar que están viendo todos los catequistas del simposio. También beneficiamos lo que están elaborando para bien del país entero. Vale la pena, Angelita. Ya están los catequistas. Por eso cuidado con el tema de institución, no sea cuestión que le demos cargos. Reconozcamos ese ministerio. Y tercero, bueno, tenemos que andar feliz cumpleaños. Pero el feliz cumpleaños lo vamos a cantar distinto, porque pobre José, vieron, me ganó, me hizo la segunda, me corrigió el nombre, dijo que quería cantar. Entonces, yo le voy a pedir a José que venga conmigo. Sí, José, así es. Y vamos a cantar el feliz cumpleaños. El que lo sepa, se pone de pie. Yo voy a cantar como un chiquito. Sí, yo voy a cantar como un chiquito y vos como un grande. Y si alguno lo sabe, cantamos juntos. Que los cumpla. No, otra. Manuelita. Pero un día se
marchó, nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu corazón. Y seguramente cada uno aprendió esa canción de diversas maneras. Pero saben, qué lindo que en 60 años se siga cantando. Queremos pensar la catequesis. Si siga cantando Jesús es el Señor. Si siga cantando mi alma canta la grandeza del Señor. Eso se lo pedimos al Señor. ¿Y qué les parece si terminamos dándole la bendición al que tengo al lado y sencillamente diciendo que Jesús te bendiga, catequista?